Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, hermanos, vamos a orar. Hoy es un día especial, un día donde vamos a pedirle al Señor, si alguien no trajo aceite, aquí hay. Vamos a hacer una oración debido a las situaciones, las enfermedades, las dolencias, las preocupaciones que de pronto nosotros como pueblo del Señor estamos viviendo, y que lo único que nos puede ayudar es la oración. La oración no es solamente el que nosotros hagamos un ruego, no es solamente que nosotros hagamos una petición, no es solamente que nosotros supliquemos, sino que va acompañado de una acción. Si nosotros no ponemos por obra la Escritura, de nada le sirve su oración, de nada le sirve su clamor, de nada le sirve el ruego o la súplica delante del Señor. O la palabra de Dios tiene 650 oraciones, y cada una de ellas tiene una dirección específica. Cada una de ellas va en algo especial. Si nosotros conocemos la oración de Ana, Ana llevaba la oración a una petición que era que quería ser mamá. Y siempre en esas oraciones está incluido el profeta, y siempre en esas oraciones está el poner por obra la Escritura y también cumplir lo que dice el Señor. Porque la palabra de Dios es acciones. Así como Josué en el capítulo 10 nos habla de cómo él, en medio de una guerra, él pidió al Señor que detuviera el sol y la luna. Y Dios lo hizo. ¿Para qué? Para que él pudiese cumplir el objetivo. Aquí funciona nuestra fe, funciona la confianza que nosotros podemos llegar a tener en un momento determinado de su vida. Vamos por favor a abrir la Biblia en Santiago 5:14. Y aquí vamos a encontrar cosas extraordinarias que nos ha dado el Señor, o que me ha dado el Señor para orar en esta noche por el pueblo de Dios que está viviendo dificultades en todas las áreas, y que seguramente, a pesar de que conocemos, en algunos momentos puede existir el ¿cómo lo hago? ¿O qué le digo al Señor? Santiago capítulo 5, versículo 14, dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué me quiere decir
esta frase? ¿Qué me quiere decir esta petición o esta enseñanza que nos da Santiago para aquel que está enfermo? Dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Cuando estudié esta palabra dentro del lenguaje del Señor, esto quiere decir, ¿está debilitado? ¿En qué parte o en qué área de su vida hay una debilidad? ¿Hay un faltante? ¿O de qué necesidad tiene? Eso es lo que quiere decir, ¿está alguno enfermo? Cada uno de nosotros vamos a ir pensando en dónde está esa debilidad, porque esa debilidad que tenemos nosotros en la palabra o en la obediencia al Señor es lo que está llevando a que en mi vida haya falencias, faltantes, enfermedades y situaciones en la vida de cada uno de nosotros o lo que está pasando a nuestro alrededor. Dice, ¿qué es lo que tiene que hacer aquel que está debilitado, que está necesitado, que está angustiado, que está desesperado? Dice Santiago, dice, llame. ¿Qué significa? Y aquí ustedes van a darse cuenta de lo que realmente es lo que me está diciendo el Señor. Porque vuelvo y le repito, cuando nosotros nos sentemos y escudriñemos la palabra, vamos a encontrar el verdadero significado de lo que el Señor nos está diciendo en la palabra. La palabra llame quiere decir usted. Usted mismo es el que tiene que hacer la oración. Por eso dice llame, quiere decir llámese a sí mismo, exhórtese a sí mismo, cítese usted mismo o invítese a sí mismo. Por eso el Señor, si nosotros estamos leyendo lo que tiene que ver con Noé, con Abraham, en las lecturas semanales, cuando el Señor le dice a Abraham, le está diciendo, vuélvase a sí mismo. Y aquí el Señor le está diciendo es, busque dentro de usted mismo qué es lo que le está trayendo a usted la dolencia, la enfermedad, la debilidad, la tristeza, el lloro, el lamento o cualquier situación que usted está viviendo. Por eso dice en el hebreo, dice llámese a sí mismo, exhórtese. Mírese a sí mismo si estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Conocemos la Escritura, conocemos la palabra, pero nos está faltando la acción, nos está faltando lo que yo debo hacer. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar. No espere que Dios haga si usted no hace lo que le corresponde. Porque la Biblia siempre nos manda a hacer algo para que Dios sobre lo que usted está haciendo, Él pueda bendecir, Él pueda obrar, Él pueda hacer. Invítese a sí mismo. Uno le ha escuchado a muchas personas, Señor, yo quiero hacer, y motíveme, anímeme, pero usted no lo hace. Entonces son palabras vacías, son palabras que se las lleva el viento porque usted no las quiere poner por obra. Usted clama, usted le dice, pero a usted le falta la acción, es decir, ponga por obra lo que usted le está diciendo al Señor. Porque cuando yo lo pongo por obra, entonces ya viene ¿qué? El poder, la autoridad y el obrar de Dios para que usted alcance lo que está anhelando de Dios. Dice, llame a los ancianos. ¿Quién es un anciano? Dice, se refiere a un miembro de la iglesia, o a un concilio, o a una persona mayor que tenga conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el anciano. Esa es la persona mayor. Es la persona a la que usted le va a decir, apóyeme en oración, pero porque usted ya se dio cuenta que necesita el apoyo de alguien. Que necesitamos el apoyo del esposo, de la esposa, del líder, de quien sea, pida apoyo.
porque la Biblia lo está diciendo. Llame a la persona que tenga conocimiento, llame a la persona que está en santidad, llame a la persona que está sirviéndole al Señor. No le sirva al que está en su casa sin hacer nada, no le haga caso a la persona que está más lejos que cerca del Señor, porque nada le va a ayudar, porque si ella está lejos, ¿qué le va a ayudar a usted si no tiene cercanía con el Señor? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren. Orar significa suplique, pida y haga rogativas. Dice, y oren por él. ¿Qué significa él? Usted. Ore por usted mismo, dice el significado de la palabra él. Usted debe orar por usted, porque en la medida en que yo oro por mí, yo empiezo a confiar en el Señor, yo empiezo a confiar en Dios y su palabra, porque estoy viendo que el que mora en mí, que la palabra que hay en mí, que me da autoridad y poder, va a ejecutar la acción para la cual usted envió la palabra. Y dice ungiéndole con aceite. Ungir significa echar sobre sí mismo. El aceite representa la oración. El aceite representa el espíritu. El aceite representa un bálsamo. ¿Para qué? Para ayudar a que las cosas se den de acuerdo a lo que usted está buscando. Dice con aceite en el nombre del Señor. Cuando nosotros oramos en el nombre del Señor, usted, Dios le va a dar autoridad. Dios le va a dar y le va a mostrar el carácter de Dios sobre lo que usted está pidiendo. En el nombre del sanador, en el nombre del Mesías, quien es el que vino a sanar, a curar y a traer medicina. Por eso, cuando yo esta mañana, que Verónica me envió la plantilla, trayéndome la verdad no sabía que me tocaba orar, sabía que me tenía que predicar y desde ayer estaba preparando la oración. La enseñanza, pero cuando ella esta madrugada me mandó decir, yo dije, bueno Señor, me toca la alabanza y el Señor dice, vas a hacer oración de sanidad. Yo le dije, bueno, y Él me dio esta frase y me dio otras palabras para que nosotros entremos a orar. Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es, nos toca orar a nosotros, por nosotros mismos. No es que nosotros no pidamos ayuda, sí, ya cuando las cosas de pronto usted está pidiendo y usted cree o el Espíritu Santo le pone a que usted pida apoyo, pues pida apoyo, ¿ya? Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si alguno está enfermo, si alguno tiene una necesidad, está debilitado en su fe, en su caminar con Dios, en su trabajo, dice el Señor, ore por usted mismo. Porque yo puedo orar por usted, pero la oración va a hacer efecto es cuando usted abra su boca, cuando usted la pronuncie, cuando usted la saque, cuando usted clame. La palabra hará un efecto en usted. Y usted mismo se motivará. ¿Por qué? Porque cuando usted empiece a orar, el Espíritu del Señor la va a llevar a que usted haga lo que Dios dice, para que usted reciba la sanidad, el perdón, reciba la presencia del Señor y usted sea lo que está buscando Dios en cada uno de nosotros. Oremos. Y ahí donde usted está, vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle al Mesías, a ese que mora en usted mediante la palabra, el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos, producto de nuestra oración, producto de nuestra lectura,
producto de nuestro oír el mensaje del Señor. Señor, como primera medida, siempre he leído en su palabra que debemos de pedir perdón. Debemos de pedir perdón por nuestras malas acciones. Debemos de pedir perdón por nuestras palabras que no confiesan su nombre, por nuestras incredulidades. Hoy, Señor, queremos decirte que hemos fallado, Señor. Hemos sido transgresores de su palabra. Y esa transgresión, esa palabra violada, ese menosprecio a su palabra porque no la obedezco, ha traído debilidad en mi ser. Me he hecho débil, me he hecho necesitado, me he hecho derrotado, Señor. Y el enemigo ha avanzado sobre mi vida, Señor. El adversario ha tomado control, posición de mi cuerpo, de mi mente, de mi casa, de todo mi ser. Señor, venimos hoy porque tenemos necesidad de ti, Señor. Tenemos necesidad de que tú, Señor, respondas a nuestro clamor. Hoy nosotros reconocemos que te hemos fallado, que para nosotros es más importante las labores, para nosotros es más importante las cosas de la casa en primera instancia y por último estás tú, Señor. Hoy queremos decirte, Señor, perdónanos si no te hemos puesto en primer lugar. Si lo primero que ven nuestros ojos es la luz de un nuevo día, es el amor de Dios en nosotros, es la bondad de un Dios eterno, soberano. Y pasamos de largo, Señor. Y no prestamos atención y no te decimos gracias, Dios, por darme hoy un día más de luz, un día más de bendición, un día más de su presencia. Perdónanos, Señor. Perdón, Señor, si tú no ocupas el primer lugar en mi vida. Si tú no ocupas mi primer lugar, su primer lugar, Señor, en las finanzas. Si tú no ocupas el primer lugar en la oración, en la lectura, porque seguramente usted se levanta, enciende el radio y escucha las noticias y le dedica tiempo al noticiero, en donde lo único que van a hablar es de lo mal que venimos trabajando en nuestra tierra, las malas acciones de los hombres, y nos llenamos de tristeza, de depresión, y hacemos comentarios que no tienen nada que ver contigo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si no nos hemos examinado a nosotros mismos y no hemos reconocido que muchas de las cosas que estamos viviendo es producto de nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes y, como dice tu palabra, Señor, un corazón engrosado, alejado, perverso, que no quiere conocer y darle el espacio para que la palabra entre y haga luz y haga una tarea para que pueda morar la presencia de un Dios soberano. Señor, cada uno de los personajes de la Biblia, en donde cada uno vivió una situación difícil,
agobiante, donde su vida estaba en peligro, hicieron una oración, un ruego, una súplica, tomaron acciones de destruir los baales, los postes en donde se encontraban los dioses. Cuando hacían esto y te pedían perdón, tú dices en tu palabra que tú traías la respuesta, la sanidad, la protección, el cuidado de su pueblo o de aquel que había levantado una oración al Dios del cielo. Señor, hoy, en este momento, Dios, vengo, Señor, en tu nombre, con su autoridad, para orar por su pueblo, Señor. Hoy, Señor, delante de ti, oh Dios, me presento como líder, como autoridad establecida e impuesta por ti para orar por su pueblo. Ruego al Dios del cielo que seas tú, Señor, trayendo respuestas para cada uno de ellos de acuerdo al clamor, la necesidad de cada uno de ellos. Tú conoces la entrada, la salida, tú conoces los pensamientos, las palabras, las emociones de su corazón, las sensaciones de su corazón y la voluntad de su corazón para con respecto a las cosas tuyas, Señor. Hoy vengo, Señor, con esta palabra que tú nos diste, Señor. Con esta palabra, Señor, que tú trajiste a mi corazón para que le dijera a su pueblo, Señor, para que conozcan al Dios omnipotente, al Dios poderoso, al sublime, al eterno, al gran yo soy. Señor, perdona mis pecados, porque cuando había una necesidad y el sacerdote se presentaba delante de ti, el sacerdote primero tenía que hacer su sacrificio, tenía que hacer su ritual para estar limpio delante de ti y poder interceder y poder obrar en su nombre y poder hacer lo que tú nos has mandado hacer. Perdona mis fallas, Señor. Perdona mis pecados. Perdona la negligencia. Perdóname, Señor, si no he hecho lo que tú has mandado. Perdona, Señor, si en mi corazón y en mi mente han pasado pensamientos no gratos, Señor. No gratos para ti, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con su autoridad y con su sangre preciosa que me lavó, me limpió, me purificó, como oro, Señor. Porque su palabra me enseña que el oro purificado en el horno de tierra significa aquellas situaciones que vivimos y pasamos para poder seleccionar, escoger a su líder para que obre en su nombre, Señor. Padre bendito de los cielos, te ruego, Señor, que escuches mi clamor, que escuches la oración que hago por este pueblo, la oración que cada uno de ellos levantará en su momento, Señor, de debilidad, de necesidad, de tristeza, de enfermedad. Que seas tú, Señor, respondiéndole a cada uno, Señor, bajo la intercesión de su Hijo, de su Espíritu y de cada uno de nosotros, los que solicitamos el favor oportuno de nuestro Dios. Señor, gracias
Gracias porque sus ojos, sus oídos, su boca y sus manos están puestas en cada uno de nosotros. Los que vinimos, los que están en las redes, los que llegarán después, escucha el clamor y responde, como dice tu palabra, conforme a las obras de cada uno, conforme a lo que cada uno de nosotros hicimos. Señor, venimos a pedirte perdón. Hoy venimos, Señor, para que tú me ayudes y nos ayudes a quitar de nuestra vida lo malo, lo sucio, y que aceptemos con humildad la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro corazón. Porque esa palabra que tú has traído y ha sido sembrada en el corazón de su pueblo es la que tiene la autoridad, es la que tiene el poder para sanar su alma, para sanar su corazón, para sanar su mente, para sanar su cuerpo. Es la palabra del Dios omnipotente, es la palabra del Dios omnisciente, es la palabra que ha sido dada por boca del Altísimo, de aquel que creó los cielos y la tierra con ella, y que aún la sostiene con el poder de su palabra. Señor, no queremos ser oidores solamente de su palabra, queremos hacer lo que dice la Escritura. Queremos poner por obra la palabra, Señor. Sabemos que en algunos momentos son difíciles, son duros, son complicadas, Señor. Pero la respuesta tuya depende de mi obediencia a su palabra. Porque la palabra es la semilla que ha sido puesta en el corazón como campo de Dios para obrar, para levantar, para sanar, para hacer que de su vida sea el templo, la morada y la casa del Dios omnipotente. Por eso te invito para que tú te pongas en paz con Dios. Le pidas perdón al Señor por sus acciones malas, por los pensamientos de incredulidad, por aquellos tiempos en donde puedes orar y estás haciendo otra cosa diferente. De donde nuestra boca ha salido palabra lisonjera, mentira, que nos pongamos en paz con el Señor. No solamente queremos ser oidores, Señor, queremos ser hacedores de la palabra, porque mis respuestas, cualquiera que sea la necesidad o la debilidad, el cansancio, la aflicción, la enfermedad, se dará cuando yo obedezca su palabra. Vendrá conforme a su obediencia a la obra que Dios ha enviado a hacer. Señor, queremos poner por obra la Escritura, pero hay cosas que tal vez no tenemos claro, Señor, que tal vez, Señor, nos es difícil, porque en nuestro corazón y en nuestra mente gobierna una mentira, gobierna un dolor, gobierna una situación vivida y todavía pesa sobre mi corazón lo que se vivió hace muchos años atrás. Pero en este momento, hermano, el Señor te está diciendo, mírate a ti mismo, no mires a los demás. No digas fue fulanito, fue menganito. No tengamos la excusa de Adán, la mujer que me diste me engañó.
Que no tengamos la palabra de la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Es usted y yo los que debemos reconocer que estamos haciendo no lo que Dios nos ha mandado hacer, sino lo que yo creo que debo hacer, lo que yo pienso. Hermano, es tiempo de decirle al Señor: perdón, Señor, perdóname, porque sé que puedo y debía estar en una condición espiritual mejor que la que tengo hoy en día, Señor, porque me he dejado llevar por los afanes, me he dejado llevar por las labores, me he dejado llevar y me he hecho a responsabilidades que tú no me has delegado, pero yo las tomé, Señor, creyendo que soy más misericordioso que tú, Señor. Por eso, Señor, venimos a decirte: estamos enfermos, Señor. Estamos enfermos, Señor. Tenemos debilidad, tenemos necesidad, tenemos enfermedades, Señor. Pero hoy venimos, Señor, a poner todas esas cosas en ti, Señor, y a poner por obra la palabra, y a no seguir con las excusas, con los argumentos, para no cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer. Porque le he perdido el amor a Dios. Hemos perdido nuestro primer amor. Cuántas luchas, cuántas cosas vivimos, cuántas cosas nos enfrentamos recién que conocimos al Señor. Cuántas cosas. ¿De qué forma, de qué manera tú te ibas a buscar al Señor, al sitio donde tú conocías en esa época al Señor? No te importaba que le dijeran, que te golpearan, que te sacaran del sitio. Seguías con amor, seguías buscándolo a Él, porque lo amabas con tu corazón. Y hoy en día, Señor, esa llama ardiente, eso que siente nuestro ser cuando pensamos en ti, en su palabra, ya no hay, Señor. Ya no hay fuego que quema y arde, Señor. Ya esa palabra, Señor, no me exhorta, no me anima, no me confronta, porque estoy acostumbrada a vivir como yo creo. Perdónanos, Señor. Perdón, Señor. Tú nos has elegido para que seamos sus vasijas. Y cada una de esas vasijas tienen un contenido. Algunas vasijas son para echar líquido. Algunas vasijas son para colocar panes. Alguna vasija o una herramienta o un elemento será usado para colocar determinado tipo de alimento o de objetos. Nosotros, Señor, queremos ser vasijas en donde tú derrames en nosotros el aceite de la unción del Espíritu Santo. Vasijas, Señor, que tengan el contenido de su palabra, Señor. Y que quitemos lo que el mundo le ha dado prioridad y pongamos lo que es de Dios con el principio, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Muchas veces te hemos dicho lo mismo, Señor, y no queremos sonar como disco rayado, Señor. Queremos que realmente el dolor,
la pena, la angustia y la situación que en este momento estamos viviendo nos lleve realmente a pedir el auxilio de nuestro Dios, la sanidad de nuestro Padre en cada uno de nosotros, porque Jesús vino, Señor. Él vino a traer la palabra, la autoridad y el poder de su palabra para que nosotros seamos sanados, curados, para que nosotros nos preparemos para el día postrero, Señor. Por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a poner por obra la Escritura, a amarla, Señor, como amamos a los hijos, a los nietos, al esposo, la esposa, al padre, a la madre. Que sintamos ese amor, que sintamos ese afecto, que sintamos su presencia en nuestro corazón, porque allí mora la palabra de Dios, porque allí mora el Espíritu de la palabra, y la palabra es Dios, y Dios es Espíritu, y Dios es vida para cada uno de nosotros. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de hacer lo que el Señor le dijo a Moisés cuando el pueblo estaba siendo muerto y herido por las picadas de una serpiente. El Señor le dijo a Moisés: hazte un asta con una serpiente de bronce y colócala, y el que fuere mordido mire a la serpiente, mire hacia lo alto y será curado. Si Moisés no hubiera hecho lo que el Señor le dijo, su pueblo había muerto. Si Moisés no hubiese corrido con diligencia a hacer lo que Dios le dijo para que el pueblo cesara la mortandad, seguro no existiría su pueblo. ¿Cuántas cosas nos ha dicho el Señor que debemos hacer para mirar hacia lo alto? Mirar a aquel que fue puesto en el madero, no mirar la serpiente, sino ahora mirar al Señor, a aquel que estuvo en el madero, llevando su enfermedad, llevando su pecado, llevando nuestra desobediencia, para que Él diga: perdónalo porque no saben lo que hacen. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mirar hacia lo alto, Señor. Ayúdanos a levantar nuestras manos al Dios del cielo en señal de adoración, de exaltación, de rendirse, de súplica, de ruego al Dios del cielo. Bendice a tu pueblo, Señor. Guárdalo como hasta ahora has guardado a tu pueblo Israel, como a la niña de tu. Tú dijiste en la palabra, tú dices en la Escritura, Señor, que Él, su Hijo, es la piedra viva. Aunque fue desechada, fue menospreciada, pero fue preciada para ti. Fue agradable a sus ojos. Y si para ti fue agradable tu Hijo, y si nosotros también nos encontramos con esa gratitud, con esa aceptación, con ese reconocimiento, entonces nosotros también seremos piedras vivas, tendremos vida, porque Jesús es la vida. Jesús es la sanidad. Jesús es la medicina, la curación para la situación de su vida, hermano. Tú eres piedra viva. Jesús levantó su iglesia, levantó su pueblo basado en 12 piedras, sus 12 discípulos. Y ellos, con su trabajo, con su tesón, con todo lo que vivieron, dejaron un legado, y ese legado
somos nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a mirar hacia lo alto. Ayúdanos a confiar de donde viene nuestro socorro, de donde viene la palabra, de donde viene la lluvia, de donde viene la sanidad, de donde viene la necesidad, de donde viene mi fuerza, mi fortaleza, de ti, Señor, de su conquista, el que está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Señor, ayúdanos, Dios, ayúdanos a entender que nosotros somos los elegidos para llevar luz a todas las naciones de la tierra. Señor, tú tenías que irte para que nosotros empezáramos a alumbrar, para que nosotros fuéramos la luz para las naciones, para que nosotros pudiésemos llevar la palabra del Dios omnipotente. Juan, dice la Escritura que él era la antorcha, dice Malaquías que él era la antorcha, y él tenía que morir porque mientras él estuviera vivo, Jesús no podía empezar su ministerio. Porque no puede haber dos luces, no pueden haber dos templos, no pueden haber dos cosas, solamente una sola, dice la palabra. Por eso la Escritura dice que cuando él fue decapitado, Jesús regresó. Jesús vino y empezó a predicar, empezó a dar la palabra. Porque Él era la vida de los hombres, porque Él era la luz para las naciones, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender que nosotros somos luz, somos lámpara, Señor, somos esa lámpara, Señor, que ilumina el camino nuestro e ilumina el camino de los que están junto a nosotros, Dios. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 37, dice así, de la siguiente manera, la palabra de Dios: si en la tierra hubiere hambre, pestes, plagas en mis cultivos, ataque de mis enemigos, me han sitiado en la tierra en donde habito, cualquier enfermedad que sea. ¿Cuál es la peste? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la situación que hay en su cuerpo? Es usted, hermano. Aquí es usted. Es usted la que tiene que orar por sí mismo, dice el Señor. Oren por Él. Es usted la que tiene que orar por sí mismo. Por eso el Señor dice que si hay hambre, pero no es el hambre espiritual, no es el hambre física. Tal vez es el hambre espiritual, porque el Señor dice que en los postreros días Él enviará hambre, pero no de pan. Él enviará el hambre de la palabra de Dios. Porque la gente no quiere escuchar la palabra. Nosotros no queremos oír el mensaje del Señor conforme está escrito, sino como a mí me parece y yo lo creo. Tal vez tú no sientes hambre del Señor. Tal vez en tu casa hay alimento. Tal vez en tu casa tienes todas tus bondades en lo físico. Pero ¿qué tal si miras tu parte espiritual? ¿Qué tal si miramos el templo del Señor, que eres tú? La casa de oración, que eres tú. El edificio de Dios, que eres tú.
¿Qué tal si miramos dentro de nosotros y empezamos a decirle al Espíritu del Señor que me muestre en dónde está la oscuridad en el templo, en dónde está la oscuridad en la casa, en dónde está la oscuridad en mi vida? Reconoce al Señor. Reconozcamos que estamos fallando. Reconozcamos que estamos obrando impíamente, como dice la palabra. Y le podemos decir: perdónanos, Señor. Perdón, Señor. Perdónanos, Dios, porque a pesar de que tengo hambre espiritual, no leo la palabra de Dios. A pesar de que nos dan todas las noches palabra y nos sirven un menú, nos sirven un banquete, no lo escuchamos, no participamos, no oímos con amor, no prestamos atención, pasamos de largo, pero sí le dedicamos tiempo a lo que no me edifica. ¿Cuántos devocionales has dejado de oír? ¿Cuántas oraciones, cuántos tiempos de Dios has dejado de oír? Por eso dile: Señor, perdóname, porque diariamente tú sirves la mesa, tú pones la comida que necesito para ese día, y yo la ignoro, Señor, porque no tengo hambre de ti, porque no tengo sed de ti, porque estoy lejos de ti, Señor. Perdón, Señor. Perdónanos, Dios eterno, perdónanos, Señor. Dice el Señor en su palabra, hermano. En Primera de Reyes 8:38 dice: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga. Mire lo que dice aquí el Señor. ¿Quién es la plaga? ¿Quién es la peste? ¿Quién es lo que estás viviendo? Dice su palabra: es toda oración, toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. La plaga no es lo que hay allá afuera, la plaga es lo que hay en tu corazón. La incredulidad, la falsedad, el pecado que mora en nosotros, el pleito, la contienda. ¿Cuál es la plaga? ¿Cuál es la peste? ¿Cuál es la hambruna que hay en tu corazón? El Señor te está diciendo: ¿sientes la plaga en tu corazón? ¿Sientes la debilidad en tu corazón? ¿Sientes la situación que te agobia en tu corazón? No son las cosas externas, no es lo que hay allá afuera, es lo que hay en mi corazón, sembrado entre espinos, cardos, piedras y mucha palabra fuera del camino. ¿Cuál es esa plaga que hay en su corazón? ¿Cuál es esa ofensa que tienes hacia Dios y hacia sus mandatos? Si tú sabes, dice la Escritura, dice el sabio, aquel a quien Dios le dio todo su respaldo, aquel a quien Dios le dijo que toda oración que se hiciera en su casa, en su templo, Él escucharía, Él perdonaría y Él respondería.
Él dice el Señor que si tú sientes que en este momento en tu corazón hay una plaga, una pestilencia, una enfermedad, una dolencia, una aflicción, una tristeza, un lloro, dice, levanta las manos al cielo y dígale, Señor, tengo plaga en mi corazón. Tengo plaga en mi corazón, porque el Señor dice, levanta, extiende tus manos hacia esta casa, dice el Señor en su palabra. ¿Cuál es esa plaga, hermano? No es lo que hay allá afuera. Por eso dice que si tú estás sintiendo en tu corazón que hay alguna dolencia, que hay alguna situación, preguntémosle al Señor cuál es la raíz. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que me está agobiando? ¿Cuál es la tarea, la responsabilidad que está sobre mis hombros, que me está trayendo dolencia en mi cuerpo? Dígaselo al Señor, dígale a Dios, porque aquí el Señor está diciendo que si sientes un dolor, que si sientes una situación, es porque hay algo en el corazón que no hemos arreglado. Es porque hay algo que no me he puesto en paz con alguien, y para que venga la bendición, para que venga el amor de Dios sobre cada uno de nosotros, hermano. Si tú has reconocido su mal caminar, si nosotros hemos reconocido nuestras malas obras, levante sus manos y dígale, Señor, levanto mis manos en señal de adoración, de arrepentimiento, Señor. Y entonces el Señor te dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Perdona, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónanos a nosotros, Señor, porque hemos dejado que la plaga llegue a nuestro cuerpo. Hemos dejado que nuestro corazón tenga espinas. Hemos dejado que nuestro corazón tenga cardos. Hemos caminado en medio de escorpiones. Estamos haciendo y obrando impíamente, Señor. Perdón, 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 Señor. Y dice el Señor, y actuarás y darás conforme a cada uno de nuestros propios caminos. Dale a cada uno conforme a su obra, porque esa es la justicia de Dios. Dará a cada uno conforme a su fe. Responderá a cada uno conforme a la obediencia al mandato y a la palabra de Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque en nuestro corazón hay ausencia de la luz de Cristo, Señor. No hemos podido perdonar, no hemos podido sacar, pero no porque tú no lo hagas, es porque mi corazón terco no quiere dar su brazo a torcer. Es porque no quiero, porque hay negligencia, dureza de corazón, Señor. Ayúdanos, Dios, para poder sacar esa plaga de mi corazón, para poder sacar esa peste de mi vida, Señor, para poder levantarme de mi aflicción, de mi lloro, de mi lamento, de mi incredulidad con respecto a su palabra, Señor. Perdón si no oramos, Señor. Perdón si te hemos robado, Señor. Perdón si no leemos la Escritura, si no alimentamos nuestro espíritu con la lectura de su palabra. Perdónanos, Señor, porque hemos menospreciado la mesa que diariamente tú pones en nuestra vida, Señor, que son los devocionales, Señor. Perdónanos, Señor. Perdón si alguna persona preparó su devocional y no lo hizo con amor, sino lo hizo por querer salir y no escudriñó y no hizo lo que debía hacer. Pídale perdón al Señor por su negligencia,
por su plaga de pereza. Perdónanos, Señor bendito de los cielos. Escuche la oración que sale de mi morada, Señor, que sale de mi corazón. Perdónanos, Señor, y actúes conforme a mi fe, conforme a mis caminos, Señor. Ahora dile esto al Señor: tú conoces mi corazón, Dios. Tú conoces mi corazón, Señor. Porque solo el Señor es el único que sabe lo que hay guardado en su corazón. Solo el Señor es el único que sabe lo que tienes allí y que no te deja caminar, no te deja obrar. Cuánto odio, cuánta amargura, cuánta avaricia, cuánta codicia le sirve a los señores. Quiere servirle a Dios, pero también quiere sus riquezas. Pero más se inclina a la riqueza del mundo que a la riqueza espiritual, que es la que te va a abrir la puerta para que el dueño del oro y la plata traiga sobre ti la bendición. La respuesta a su petición y a su clamor. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a creer en el Omnipotente. Ayúdanos a fomentar, a crecer, a establecer y a hacernos firmes con la fe del Hijo de Dios mediante su obra. Tome el aceite, únjase sus manos. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Tome el aceite, échelo en sus manos y póngalo en el sitio donde usted tiene la dolencia. Y dile: Señor, si esta dolencia en mi corazón, en mis huesos, en cualquier parte de mi cuerpo es producto de un corazón que no ha podido perdonar, un corazón que se ha alejado de ti, perdóname, Señor. Y hoy quiero decir: perdóname, Señor. Pero tú dices en tu palabra: sí, Señor, tengo debilidad. Sí, Señor, estoy enfermo. Sí, Señor, voy a orar por mí mismo, Señor. Porque tú nos dices: oren por Él. Y yo vengo a orar por mí, Señor. Vengo a orar por mí, por mi debilidad, por mi enfermedad, por mi dolencia, por el mal funcionamiento de mi cuerpo cuando somos templo del Dios omnipotente. Dígale: Señor, hoy vengo a orar por mi dolencia. Hoy vengo a ungirme, Señor, con el aceite. Hoy vengo a clamar al Dios del cielo, Señor, para que venga conforme a mi obra la respuesta que estamos buscando, Señor. Perdóname porque hemos ido al médico, Señor. Perdónanos, Señor, pero hoy venimos ante ti, Señor. Hoy venimos para que seas tú. Tú dices en tu palabra y yo lo pongo por obra, Señor. Yo lo viví. Yo viví la sanidad cuando hice esta oración que hoy le estoy diciendo a ustedes. Ungí mi estómago, mi garganta, y le dije al Señor: yo soy tu pueblo. Tú eres mi Dios. Tú eres mi médico. Tú eres mi Señor. Y yo me unjo desde la raíz. Y unjas, hermano.
si son sus piernas desde abajo, desde los dedos de los pies hasta las caderas, si es de las caderas hacia arriba hasta el cuello, únjase para que sus huesos, para que su ser, que esos huesos que el Señor nos dio para que tuviéramos una estructura y podernos mantener firmes, parados, que son los que nos sostienen, Señor. Dile al Señor que se lleve la carga. Dile al Señor que se lleve su dolor. Dile al Señor que se lleve su pena. Dile al Señor que se lleve la situación que le está produciendo esa situación en su cuerpo. Y dile, soy tu cuerpo, Señor. Soy su templo, Señor. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Creador. Tú eres mi Señor. Tú eres el que darás la palabra para que mi ser se sane, para que mi dolencia se vaya, para que la situación de mi vida sea puesta en el equilibrio de Dios. Pídale al Señor, únjase con aceite y pon ahora tu mano en tu corazón y dígale, Señor, si este dolor es porque en mi corazón hay una plaga, hoy quiero orar para que la palabra como fuego caiga en mi corazón y sea quemada, Señor. Sea devorada por el fuego de Dios, la palabra del Señor, del omnipotente Señor. Para tener la libertad, para tener la sanidad, para que mi fe crezca, para que pueda hacer las cosas, Señor. Porque cuando estamos enfermos, Señor, nos debilitamos, nos entristecemos, sentimos ira, Señor. Sentimos enojos porque nos vemos limitados para hacer las cosas al hombre, al mundo y aún al mismo Satanás. Pero no nos debilitamos, no nos angustiamos cuando esas cosas nos impiden llegar hasta ti, Señor. Sana, Señor. Sana el cuerpo de Cristo. Sana la iglesia. Sana aquel, Señor, que vino bajo la obediencia a su palabra, que vino creyendo, Señor, en su palabra, en el siervo, en aquel que tú has puesto para que lleve a su pueblo, para que reciba la palabra, reciba la obra y el favor y el perdón de Dios. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Nosotros confiamos en su obra, Cristo. Nosotros queremos apartarnos de la incredulidad. Nosotros queremos amar a mi prójimo, porque si amo a mi prójimo, te estoy amando a ti, Señor. Estoy demostrando cuánto amor tengo por ti, Señor. Perdón, Señor, porque le he hecho mal a mi prójimo, porque he levantado palabra, mentira, porque no he sido un buen hermano, una buena hermana, Señor. Un hijo, una hija, un esposo, una esposa, como dice su palabra. Y he traído dolor a un corazón. He traído dolor, tristeza, lamento y lloro a un corazón que confiaba y que esperaba de mí. Hoy queremos decir que nuestra confianza la queremos poner en ti. Y ponerla en ti es ponerla en la Escritura. Es ponerla en la palabra, Señor. En este manual de instrucciones para que tú traigas prosperidad, para que tú traigas medicina, para que tú puedas obrar mediante la oración y la acción que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer. Señor, dice el Señor
que Él ha oído desde los cielos, desde su morada, y ha perdonado y ha actuado, y le dará conforme a su camino, y conocerá su corazón y la debilidad que hay en él. Por eso, Señor, ayúdanos. Y dígale: Señor, quiero aprender a sentir temor todos los días mientras viva en la faz de la tierra. Gracias, Señor. Gracias por la sanidad, Señor. Gracias por todo lo que tú vas a hacer, Señor. Porque tú harás, dice la palabra, o tú ya has hecho, dice la Escritura. Tú conoces cuáles son las dolencias. Tú conoces cuáles son los problemas físicos que hay en ti. Y que esos problemas físicos traen problemas espirituales y traen manifestaciones en su cuerpo. Dile: Señor, ayúdame a dejar todos esos medicamentos solo cuando el médico me dé la orden, cuando tú hagas la obra perfecta en nosotros. Dile: Señor, perdónanos porque yo no he cumplido, no he guardado, no he protegido mi cuerpo. No lo valoro, Señor. ¿Cuántas personas no están conformes a su cuerpo? Por eso se hacen cirugías, por eso se ponen y se quitan, porque no se aman, porque no han aceptado la voluntad de Dios. Dice el Señor que cuando nosotros no aceptamos, estamos reprobando lo que Dios ha hecho y nos ha dado para Él hacer su gloria en nosotros. Señor, gracias por las sanidades en nuestros familiares, en aquellos que tienen una dolencia, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Divino Salvador. Oramos por nuestros familiares que están enfermos. Oramos y rogamos para que los pecados sean perdonados, para que haya luz en sus corazones, para que saquen las iras, los enojos y las contiendas que tiene esa persona hacia lo externo, hacia sí mismo, Señor. Dales también la paz, la tranquilidad, las sanidades, Señor, que necesitan nuestros familiares. Gracias, Divino Salvador. Primera de Reyes 8:33. Vamos a orar por las labores. Vamos a orar por su trabajo, por la actividad que usted realiza. Dice la palabra del Señor, Primera de Reyes 8:33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo y los volverás a la tierra que le diste a tus padres. Tal vez diga al Señor: me siento derrotado, Señor. Me siento que la labor que realiza no da el fruto que yo espero, que yo busco. Y por eso me siento derrotado. Y por eso me siento afligido. Y por eso me siento confundido. Y por eso, Señor, me quiero ir, me quiero hacer un montón de cosas, creyendo que es actividades distintas cuando el problema está en mi corazón, dice la palabra. La ausencia de fe. El caminar de cada uno de nosotros que no es conforme a lo que está escrito.
la obra de nuestras manos que no es de acuerdo a lo que dice la Escritura. Presenta tu labor delante del Señor. Dile: Señor, esta es la labor que yo hago. Esta es la tarea que yo estoy haciendo. Esta es mi carrera. Esta es mi carrera, Señor. Tú me permitiste estudiar, tú me permitiste conocer un arte. Y yo quiero ponerla, Señor, porque si tú lo permitiste, es porque esa va a ser la razón, va a ser la herramienta para que yo pueda ver la bendición de mi Padre, de mi Dios, de mi Señor, de mi Creador, aquel que abrirá las puertas para que yo tenga una oportunidad de laborar y trabajar. Dile al Señor, y si tienes una labor, dígale: gracias por mi empresa, Señor. Gracias por la tarea que yo realizo en esa empresa, Señor. Gracias por la labor que yo hago, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú me has dado hasta este día de hoy, en conocimiento, en inteligencia, Señor. Dile: Señor, quiero orar por la empresa donde yo laboro, Señor. Quiero orar, Señor, porque tú lo usaste, tú me llevaste. Ellos son el recurso tuyo para suplir mis necesidades, Señor. Por eso quiero orar, quiero clamar, quiero rogar, quiero suplicar, quiero poner en tu altar la empresa donde yo laboro. Si es una empresa de hombre o es su propia empresa, es su propia vida, y le la pongo y la rindo a tus pies, Señor. Es tuya. Es el recurso que tienes tú para bendecir mi casa, Señor. Para darme de comer a mí, a mi familia y suplir las necesidades de mi casa, Señor. Órale al Señor por ese sitio donde tú laboras. Órale al Señor por ese proyecto que tienes en tu corazón. Dile: Señor, abre las puertas. Abre esa puerta que me ha sido cerrada, Señor. Abre esa ventana que me ha sido cerrada, Señor. Crea esa opción, esa oportunidad para poder laborar, para poder trabajar y también para ayudar a su obra y a su causa, Señor. Presenta, ora por tu empresa, hermano. El Señor dice que si se volvieren y confesaren su nombre y oraren y rogaren y suplicaren hacia la casa del Señor, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y lo volverás a la casa que le diste a nuestros padres, Señor. Señor, también dice la Escritura: si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber pecado ellos contra mí, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, enseñándoles el camino bueno en que deben andar. Entonces darás la lluvia sobre la tierra de tu pueblo, la cual no la diste por heredad. Dile al Señor: escucha mi oración por mi empresa. Escucha la oración. Y si he cometido pecado en ella, y si he usado para no lo correcto, perdónanos, Señor. Perdona mi pecado. Perdona el pecado del siervo, Señor. Perdona el pecado de tu pueblo, Señor. Y tú dices: enséñales el buen camino en que deben andar.
Señor, enséñenos ese buen camino. Enséñenos, Señor, el camino hacia ti, en hacer lo correcto, en hacer lo justo, en hacer lo perfecto, Señor. Y dice el Señor que Él dará lluvias sobre tu tierra, sobre tu casa, sobre tu pueblo. Y dice el Señor, porque Él se lo ha dado por heredad. Ese sitio, ese lugar, es lo que Dios te ha dado para sustentar sus peticiones, sus necesidades. Ora por la persona que está al frente de esa empresa. Ora, clame por él. Dile al Señor que traiga la sabiduría, la inteligencia, lo correcto que se tiene que hacer. Dile al Señor que tú no quieres seguir siendo cola, que tú quieres estar por cabeza. Porque la palabra de Dios dice que la cola son los falsos. Dice la Escritura que la cola es el mentiroso. Dice el Señor que es aquel que camina no en integridad, sino en injusticia delante de Dios. Serás cola, dice el Señor. Señor, si hemos obrado, si hemos cobrado, si hemos robado, si hemos mentido, si hemos hecho impíamente, perdónanos, Señor. No queremos seguir siendo cola, Señor. Queremos estar por cabeza, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Porque seguramente la dolencia, la situación, la circunstancia es producto, Señor, de lo que está viviendo mi empresa, mi labor, mi trabajo, Señor. Tenemos un opositor, Señor. Tenemos uno que gobierna, que quiere lo malo para nosotros, Señor. Pero nosotros no seguimos a Él, te seguimos a ti. Nosotros tenemos puestos los ojos en el Omnipotente. Nosotros tenemos nuestro corazón direccionado hacia el Dios vivo, al Dios eterno, al Dios soberano. Ora, pide perdón si has hecho impíamente, si has malgastado tu dinero en celebraciones. ¿Cuánto dinero gastas en celebraciones? ¿Cuánto dinero gastas en vicios? ¿Cuánto dinero gastas en vanidades? ¿Cuánto mal hacemos con lo que tú nos has dado? Bendito sea tu santo nombre, Señor. Bendito sea Dios eterno, Dios maravilloso, Dios soberano. Bendito seas, Señor. Padre, hemos hecho la oración en esta casa. Y cada uno de los que están aquí, los que están en la red, Señor, ha hecho la oración. Se han ungido, han orado por sí mismo. Respóndele a cada uno conforme a la obediencia a su palabra, Señor. La Escritura es clara, hermano. Para que Dios obre, tú tienes que hacerlo primero. Para que Dios te bendiga, tú tienes que hacerlo primero. No porque Dios necesite, sino porque Él quiere que tú des un paso de fe. Porque en ese paso de fe, tú encontrarás el brazo extendido del Señor. Tú encontrarás la respuesta oportuna que estás buscando para esa solución de tu vida. Bendito sea tu santo nombre, Señor.
Bendito sea por siempre, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Que necesitamos de ti obedecer su palabra. Hay distribuciones, hay requerimiento de Dios de acuerdo a lo que tú estás buscando. Lo dice el Señor, lo dice Salomón en Reyes y en Crónicas. De acuerdo a lo que tú quieres, hay algo que debes hacer primero para que venga la bendición a su casa, para que venga la bendición a su vida, para que venga la bendición a su labor y a su trabajo. Hay algo que debemos hacer primero. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor bendito de los cielos, Señor. Ayúdanos a creer en ti y en el poder que tiene su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Dios, a sacar de nosotros aquello que no es tuyo. Ayúdanos a poner por obra la Escritura con amor y con temblor. Y que cada día que recibamos de ti la bendición nos sirva como sentir ese temor y ese temblor ante ti. Perdón, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Si estás buscando riqueza física, hay una palabra que tienes que hacer. Hay unas obras que tienes que hacer. Y déjeme decirle algo, hermano. Si tú has tomado la decisión de poner por obra la Escritura, sea en sanidad, sea en prosperidad, sea en la petición que hayas puesto, me dice el Señor que el enemigo lo rodeará, que vendrán dificultades, adversidades, situaciones, pero que no temas porque Dios está contigo. Que aunque venga el río, aunque venga el viento, aunque venga la dificultad, el Señor estará con nosotros. Recuerda esto. Jonás huyó de la responsabilidad que Dios le había dado y se fue en un barco y se acostó en la parte más baja del barco y se quedó dormido. Y el mar, las aguas se levantaron y los que estaban con él estaban angustiados y desesperados. El miedo y el temor y la oscuridad lo llevó a levantarlo y a decirle: hey, ¿por qué duermes cuando estamos en tribulación? ¿Por qué estás durmiendo? Mira que perecemos. ¿De quién huyes? ¿Y qué debemos hacer para que se calme la tempestad? Y él dijo: huyo de la presencia de mi Dios, del Dios de los hebreos. Y si quiere que esto se calme, tiene que mandarme, echarme al agua, y todo pasará. ¿Sabes que esa misma situación vivieron los discípulos con Jesús? Jesús y los discípulos iban a pescar, iban a pasar al otro lado. Jesús estaba durmiendo. Los discípulos estaban luchando contra la tempestad, contra el mar. Él estaba dormido, dice la palabra. Los discípulos estaban luchando para no caer, para no naufragar. Y fueron ellos y le dijeron: Señor, ¿no tienes en cuenta que vamos a perecer? Y el Señor le dijo: hombre de poca fe. Y le habló al mar, y le habló al viento: calla y enmudece. Y todo pasó. Dos situaciones en dos tiempos, pero que son lo mismo.
Jonás huía de Dios. Y Jesús vino a decirle que en medio de la tribulación, en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en medio de su problema, yo estoy ahí, dice el Señor. No temas, no temas, el Señor estará contigo. Aparentemente, si tú crees que Él está durmiendo, si aparentemente Él cree que tú no vas con Él, Dios le va a decir y le va a demostrar que Él va contigo. Pero hay que hacer la obra, hermano. Hay que hacer la obra. Hay que orar. Hay que obedecer para que el Señor diga calla y enmudece. Para que el Señor le diga esa dificultad y Él sea el que pelee por ella. Para que nosotros podamos recoger el botín, como dice la Escritura. Confía en Él, espera en Él, y Él hará, dice el Señor. Póngale su labor en las manos del Señor. Póngale su vida, la de su casa, la de su familia en las manos de Él, y Él hará. Él no te va a pedir que te envíes, que te mandes, que haga desmanes. Simplemente confía y espera en Él y cumple su palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Somos su pueblo, Señor. Somos su pueblo, Dios. Tú viniste por nosotros y nosotros confiamos en ti, Señor. Nuestro manual, Señor, será la Escritura. Y haremos lo que dice ahí la palabra de Dios. Porque el Señor dice que primero tienes que pedir perdón, luego clamar, rogar y suplicar. Y Dios obrará, pero tenemos que esperar el momento en que Dios obra. El momento en que Dios manifiesta su poder y su gloria en su casa y en su vida. Algunos momentos serán al instante, otros tendrás que obedecer y mantenerse para que venga la sanidad de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por la palabra, el mensaje. Te doy gracias, Señor, por la dirección que nos has dado para nuestra sanidad, para nuestra empresa, para nuestra vida, Señor. Espero de ti, Señor. Esperamos en ti, Señor. Y sabemos, como dijo Jesús, hecho está. Hecho está, dice la palabra de Dios. Jesús dijo, consumado es. Y al final de los tiempos, Él mismo dirá, hecho está. Por eso, Señor, nosotros esperamos, porque hecho está. Todo se ha dado en el tiempo, según la obra de mi obediencia al Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, bendito Señor. Te alabo, te bendigo, glorifico tu santo nombre, Señor. Bendiga a los hermanos, Señor, que están en Medellín. Bendiga a Cristina, a Elina, a su esposo y a Astrid, Señor. Bendiga a las hermanas en Bogotá, Señor. Bendígalas, Señor, guárdalas y haz conforme a la petición de cada una de ellas. Conforme a la fe de cada una de ellas, Señor. Bendiga a las hermanas en Piedecuesta, Señor. Bendiga al pueblo de Piedecuesta y conforme a su fe, a su andar y a su obediencia, sea respondida la petición solicitada y dada para el Señor. Oro, Señor, por los que están aquí, Señor, para que la bendición de Dios, para que el descenso del poder de la palabra como Espíritu del Señor obre en cada una de ellas, Señor.
en cada uno de los que están aquí, Señor. Oro, Señor, por los hermanos que están allí en la red, Señor. Oro por ellos. Oro por aquellos, Señor, que hicieron su obra. Oro por aquellos que confiaron, Señor. Manifiéstate, Señor. Haz milagros, Dios. Cuando estén durmiendo, cuando estén haciendo algo, muéstrales su poder y su gloria y la respuesta a la obediencia a su palabra, Señor. Bendígalos a todos, Señor. Bendiga, abre sus ojos para que puedan ver. Abre nuestros oídos para poder escuchar y quitar nuestro corazón engrosado con respecto a ti, Señor. Tenemos que volvernos a ti, dice la palabra, y tú te volverás a nosotros. Tenemos que buscarte, Señor, para que tú te dejes encontrar, Señor. Tenemos que buscar al Cristo escondido en nosotros, por Dios, como dice la palabra en Colosenses 3:3, Señor. Permítanos, Señor. El rey Salomón le dijo al Señor que Él habitaba en medio de la oscuridad, dentro de cortinas, en lo oscuro. Y ahí entendí que en nosotros hay algo escondido que es el Señor. Y tenemos que buscarlo a través de la palabra. Y tenemos que buscarlo para que Él se manifieste y alumbre como el oro refinado que ilumina nuestra vida, porque somos preciados para el Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, Dios eterno. Gracias, divino Rey y soberano Cristo. En el nombre poderoso del Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Espero que Dios les responda a cada uno. Esperaremos sus milagros, sus testimonios de la obra del Señor en cada uno de ustedes. A los hermanos que están en la red, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Espero que Dios haga resplandecer su rostro y que veamos los milagros que Dios va a hacer y que ya hizo, como dice la Escritura. Dios los bendiga. Nos veremos el domingo, juiciositos en la casa del Señor. Dios los bendiga. Dios los bendiga.